Y el día de hoy me gustaría que reflexionemos sobre algo que también es vital en nuestras relaciones cotidianas, pero sobre todo ahora en cuanto a nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones interpersonales. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la comunicación asertiva, la comunicación abierta, transparente. Claro, uno podría decir, pero comunicarme, yo sé hacerlo muy bien, claro, porque nos comunicamos desde muy chicos, desde bebés, desde muy niños, porque todo el tiempo estamos expresando emociones y sentimientos. Sin embargo, necesitamos reflexionar acerca de cómo podemos mejorar nuestra comunicación interpersonal y sobre todo cuando estamos en ambientes laborales. Y por tanto, es necesario partir de un concepto vinculado a la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es la forma como las personas damos y recibimos información. Es como damos, como compartimos información, pero también como escuchamos. Pero información ¿sobre qué? Sobre ideas, sentimientos, actitudes. Es más, la comunicación es cómo percibimos esa información y sobre todo qué significado le damos y cómo utilizamos lo que hemos dado, lo que hemos recibido. Si la comunicación implica dar y recibir, cuán importante es saber brindar información, saber dar mensajes y por supuesto también cuán importante es saber percibir adecuadamente. Por esa razón, los expertos en comunicación mencionan y dicen, uno tiene que saber comunicar. Es muy probable que estemos diciendo cosas, pero que quizá las personas que nos rodean no nos están comprendiendo o no están percibiendo adecuadamente lo que tiene que ver con lo que estamos mencionando. Por ejemplo, una cosa es comunicar sentimientos, una cosa es comunicar ideas, una cosa es comunicar emociones y en esa línea, por supuesto, una persona tiene que ser consciente de cómo está expresando estos mensajes. Hay que entender también que cuando nosotros nos estamos comunicando, cuando estamos expresando, lo que estamos diciendo es producto de nuestros pensamientos, de lo que somos nosotros en cuanto a sentimientos, nuestras emociones, o incluso comunicamos en función de nuestros comportamientos. En síntesis, la comunicación es el reflejo de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro actuar. Por esa razón, debemos ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos expresando mensajes. La comunicación es fundamental. No obstante, dentro de la comunicación existen tipos que, si los conocemos muy bien, nos van a ayudar mucho en nuestro desempeño. Un primer tipo de la comunicación es la comunicación verbal. Esta comunicación, por supuesto, es a través de las palabras que utilizamos, las palabras, los términos que elijamos. Ahora, esto puede ser, por supuesto, de forma oral, cuando estoy hablando, cuando estoy conversando, o también de forma escrita, cuando estoy redactando un documento. Esa es la comunicación quizá más utilizada de la que somos muy conscientes. La otra tipología, o el otro tipo, mejor dicho, de comunicación es la comunicación no verbal. Y esta comunicación tiene que ver con los gestos, con la manera en que nosotros hablamos a través de las manos, los gestos faciales o el lenguaje corporal. Varios estudiosos mencionan que muchas veces comunicamos más con el cuerpo que con las palabras. Y el tercer tipo de comunicación se llama la comunicación paraverbal. Y en esta comunicación paraverbal es importante saber que tiene que ver con la tonalidad de voz, con los acentos, la acentuación que utilizamos cuando estamos diciendo algo, cuando estamos dando una indicación, una orientación, estamos dando una charla, un curso, o estamos conversando con nuestros compañeros. Alguna gente nos dirá, pero hablas muy fuerte o nos estás ordenando. Ojo, hay que tener mucho cuidado con este tema del lenguaje paraverbal, que tiene que ver con el tono de voz, el acento de voz. Hay personas que dicen, es que yo hablo así, hablo fuerte, no estoy enojado. Es que hay que calibrar, hay que modular el tono de voz de acuerdo con el propósito. Entonces, estos tres tipos de comunicación, verbal, no verbal y paraverbal, son muy útiles cuando uno lo sabe manejar bien en cuanto a contextos de conversación, de diálogo en la familia, en el trabajo o en otro tipo de espacios de interrelación humana.
hay algo interesante que muchos expertos en comunicación mencionan y se llama el arco de la distorsión en la comunicación. ¿En qué consiste esto del arco de la distorsión? O algunos le llaman también el embudo de la distorsión. Es decir, que hay una relación entre lo que se quiere decir, ¿sí? Entre lo que uno piensa, esto voy a decirle, digamos, uno piensa, ¿no? Una diferencia entre lo que se quiere decir, entre lo que se sabe decir, lo que se dice realmente, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se acepta, lo que se retiene y lo que se pone en práctica. ¿Qué les parece? Hay una diferencia, hay un proceso entre lo que yo estuve pensando. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros como papás o como parejas o como jefes, como responsables de un grupo de personas? Si uno piensa y dice, esto voy a decir, esto voy a comunicar, voy a mencionar la importancia de esto o aquello, uno va pensando. Pero fíjense qué nos dice el embudo de la comunicación. Hay una diferencia entre lo que yo estoy pensando y a la hora de comunicar, a la hora de decir, en realidad digo otras cosas. Claro, no diferentes, pero hay una diferencia entre lo que yo pensé y lo que estoy diciendo. Y otra diferencia también entre lo que yo estaba diciendo y lo que la persona está entendiendo, lo que la persona está comprendiendo, el significado que le da. Y además de lo que yo le he dicho, lo que él ha comprendido y lo que realmente aplica. Fíjense, por esa razón uno tiene que tener mucho cuidado y hay que pensar bien cuando se dan instrucciones, orientaciones, porque existe este arco, los comunicadores le llaman el arco de la distorsión. Para evitar aquello, para evitar esa distorsión y que de pronto de lo que yo he pensado o de lo que yo he dicho llegue muy poco a las personas, hay algunas técnicas, algunas estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con repetir los aspectos más importantes, con hacer énfasis, hay utilizar la tonalidad de voz para que no haya esta distorsión o no haya una pérdida en el mensaje. Si bien es importante la comunicación verbal, como ya dijimos, que tiene que ver con las palabras, también es importante entender esto de la comunicación no verbal, de la comunicación corporal o gestual. Y acá hay que destacar los estudios de un señor, un famoso psicólogo llamado Albert Mehrabian, un señor que hace varios años con sus estudios revolucionó el tema de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque él demostró que de pronto en toda comunicación, de todo lo que dice una persona, ¿sí? Solo a nivel de un 7%, ¿sí? Influimos con las palabras, solo 7%. Entonces, este autor, entre sus investigaciones, menciona que en un 38% nuestro mensaje incide desde el lenguaje paraverbal. ¿Qué les parece? Es decir, con el tono de voz, con la acentuación, incidimos en un 38%. Y finalmente incidimos en el mensaje, en la comunicación, ¿sí? En relación con el diálogo con las personas, en un 55% con el lenguaje corporal. Entonces, 7%, 38%, 55%. Cuando estamos influyendo, cuando estamos queriendo persuadir o convencer, hay que entender claramente que solo influimos con el 7% de las palabras, 38% con el lenguaje paraverbal, el lenguaje de la acentuación de la tonalidad de voz, y un 55% cuando utilizamos el lenguaje corporal. Por esa razón, una persona para generar influencia, para convencer, para dialogar, para buscar cambios de conducta, necesita conocer este manejo adecuado de estos tipos de comunicación. Cuando una persona busca ser un buen comunicador, lo que hace es combinar esos tres tipos de comunicación. La comunicación verbal, la comunicación paraverbal, recuerden que tiene que ver con el tono de voz, y la comunicación gestual o corporal. Entonces, cuando uno combina correcta y equilibradamente estos tres tipos de comunicación en la conversación, lo que está generando es una comunicación veraz,
una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva quiere decir sin daño, una comunicación que influye, una comunicación eficaz. Y claro, ¿esto qué implica? Generar armonía entre las palabras, las emociones y los comportamientos. Esa es la comunicación asertiva, la comunicación eficaz. Entonces, ojo, utilizar adecuadamente las palabras, seleccionarlas. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿En qué contexto? Porque, ojo, una palabra bien dicha puede ser mal entendida por la manera de decir. Es posible que yo esté reflexionando con un compañero, con una compañera, esté haciendo una retroalimentación. Y claro, con buena intención. Pero resulta que no estoy usando el tono de voz, no estoy utilizando el lenguaje corporal adecuado y la persona puede decir, me está llamando la atención o me está discriminando. ¿Cuántos problemas se han dado en las relaciones personales por la manera inadecuada de comunicarnos? Por esa razón hay que hacer un uso correcto y equilibrado de estas tres formas de comunicación. Cuando la comunicación es eficaz, es más fácil afrontar problemas. ¿Cuántas veces en distintas empresas, y lo he visto en varias ocasiones, con empresas mineras, con empresas vinculadas al desarrollo productivo, muchos problemas surgen por las maneras de comunicación? Cuando la comunicación es abierta, eficaz, transparente, clara, asertiva, como lo que estamos diciendo ahora, es más fácil resolver los problemas, más fácil afrontar los conflictos. Muchos problemas se dan justamente por la debilidad, por la ineficacia, por la manera de utilizar las palabras. Entonces, una persona que está al mando de grupos de trabajo, un gerente, un subgerente o un responsable de personal necesita desarrollar al máximo estas habilidades. Y a continuación, lo que voy a compartir con ustedes es un conjunto de recomendaciones, de consejos, de sugerencias para mejorar esa comunicación. Para empezar, una primera disposición, una primera actitud, si yo quiero ser un buen comunicador, es la disposición corporal. ¿Qué significa eso? Una cosa, por ejemplo, es escucharle a una persona con los brazos cruzados. Tener los brazos cruzados quiere decir, con el cuerpo le estoy diciendo a la otra persona, di lo que tengas que decir, pero yo te estoy escuchando. Pero el cuerpo dice que no. O por ejemplo, si la persona está con los brazos en la cintura, los brazos en la cintura implican autoridad. Si una persona escucha así, el mensaje que está dando es, ¿sabes qué? El que manda soy yo, así que sé breve. Ojo, fíjense cómo el cuerpo, ¿sí?, puede dar malas señales a la otra persona. Por esa razón, si uno quiere utilizar el cuerpo para empezar, ¿sí?, en una buena comunicación, lo que tendría que hacer es tener, por ejemplo, el cuerpo abierto. Si está sentado en el escritorio, tener los brazos abiertos y escuchar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime. Cuando los brazos están abiertos, el mensaje que estamos dando es, estoy dispuesto a escucharte. Adelante, te escucho, te oigo. Un detalle no menor. Y acá mismo, desde la disposición corporal, el tema del contacto visual. Ojo con eso. Ojo. A esto los psicólogos le llaman el rapport, es decir, la amigabilidad, ¿sí?, la primera aproximación. Supongamos, yo soy jefe, soy supervisor, y de pronto viene un colega, un compañero a la oficina y me dice, quiero hablarle. Y yo estoy haciendo una cosa, estoy en mi computadora o estoy escribiendo, y me dice, y yo le digo, bueno, sí, adelante, te escucho, pero yo estoy haciendo otras cosas. En realidad no estoy generando una buena comunicación. El contacto visual es fundamental para que haya impacto en el mensaje. Porque si yo le digo a la persona, sí, te escucho, adelante, yo ya te estoy oyendo, en realidad le estoy diciendo a la persona que no me importa lo que está diciendo. Pero si de pronto dejo de hacer eso y le miro y hago contacto visual, pupila con pupila, es decir, claro, ahí uno mira y dice, sí, claro, perfecto, entonces hay una buena comunicación. Fíjense, sin querer, por nuestra manera de ser o porque estamos apurados, podemos dar malas señales y tener una comunicación de baja calidad y de pronto la persona puede irse y decir, bueno, en realidad no me escuchó.
Claro, y dice que me escuchó, pero ni me dio importancia, fíjense, y tal vez es lo contrario. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con nuestro cuerpo. Entonces, no se olviden, manos abiertas, disposición del cuerpo a escuchar, cuerpo relajado, sí, adelante, te oigo, oh, qué bueno, sí, bien, asintiendo con la cabeza, claro, sí, perfecto. Fíjense, cuando una persona recibe estas señales, antes incluso que yo diga algo, la persona dice, me está escuchando, ¿sí? Le interesa lo que estoy diciendo. Entonces, nuestro cuerpo nos delata, nuestro cuerpo ya nos dice que estamos dispuestos a escuchar o en realidad está diciendo, no, no quiero saber nada, por favor, retírate. La otra persona capta perfectamente el mensaje. Entonces, ojo con ese detalle. Un segundo aspecto en esto de las disposiciones, de las sugerencias, es también un tema vinculado a la parte mental, a la parte cognitiva. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando una persona viene y de pronto yo ya conozco a la persona y sé que esta persona tiene ciertas características de personalidad, de actitud, quizá me someta a la tentación o tengo la tentación a pensar mentalmente y digo, no, ¿con qué me va a venir otra vez esta persona? O, es que esta persona es así, esta persona es chismosa, seguramente me trae otro chisme. O todo mentalmente, ojo, ¿no? O esta persona siempre con pretextos, ha cometido errores, pero siempre tiene sus justificaciones. O sea, que cuando una persona viene, yo me inclino mentalmente a tener, eso se llama prejuicios, tener estereotipos. Y eso lo que genera es cierta contaminación, cierto ruido. Entonces, un consejo es tener la mente libre, huir de los estereotipos, huir de los prejuicios, poner la mente en blanco y decir, muy bien, lo escucho. Claro, porque si no estaríamos otra vez con el problema de las etiquetas. Este es un flojo, siempre llega tarde. Ya tengo la etiqueta. Y lo que me va a decir, que tal vez es muy importante, pero esa etiqueta, ese filtro mental que tengo, obstaculiza que yo capte el mensaje. Por eso estamos enfatizando el tema de la disposición mental. Una mente abierta, tranquila, muy serena para escuchar atentamente lo que dice la otra persona. Y eso se da especialmente cuando las personas vienen con conflictos, vienen con problemas. Entonces, un supervisor que no maneje la serenidad mental reacciona inmediatamente y quizá eso le lleve a cometer otros errores. Entonces, es mejor escuchar serenamente qué es lo que dice la persona, independientemente del estilo de ser. Por eso hablaba de estos prejuicios, de estos estereotipos mentales que tenemos cuando conocemos a la persona. Un buen consejo es tener esta serenidad mental y escuchar tranquilamente. ¿Sí? En una situación de que, a ver, ¿qué me dice la persona? Muy bien, perfecto. Y la persona percibe eso, percibe. Y es más, dice, es importante lo que le estoy diciendo y por eso me está atendiendo, por eso me está escuchando. Detalle no menor. Y para cerrar este punto, también es muy importante que el comunicador o la persona que está escuchando sea observadora. Claro. Porque la otra persona que viene a la oficina o está en una reunión o estamos en el campamento conversando, dialogando o en la situación laboral determinada, viene la otra persona, ¿sí? Es muy importante que el que está escuchando también sea un buen observador. ¿Cómo habla la otra persona? ¿Qué ademanes utiliza? ¿Cómo es el tono de voz? Y ahí va a captar de pronto lo que se dice, lo que no se dice y cómo se dice. Entonces uno dice, esta persona está molesta, está iracunda, está incómoda, está enojada. Entonces yo tengo que actuar con mucho cuidado, ¿sí? Por eso es importante que uno tenga la mente despejada cuando hay, sobre todo esas situaciones de conflicto, problemas. ¿Para qué? Para que una vez que uno escuche bien, comprenda bien el mensaje, pueda tener las respuestas adecuadas. Es necesario conocer algunos consejos, algunas sugerencias, recomendaciones para tener una buena disposición verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy en una reunión, por ejemplo, con trabajadores, con personas que están en el entorno de la empresa,
Yo ahí estoy indicando, dando orientaciones, ¿sí? Es muy importante, por ejemplo, administrar los silencios, las pausas. Hay personas, hay técnicos, hay profesionales que tienen muy buenas ideas, pero no se hacen entender bien, no manejan la claridad, no administran las pausas. Entonces hay que administrar las pausas, los silencios, para que el mensaje quede bien comprendido. En algunos casos, incluso parafrasear, repetir. Hay una autora que dice, en la repetición hay sabiduría. Claro, porque las personas están escuchando y a veces ruidos o las personas tienen ideas, esto está diciendo o no. Ojo, nos pasa también a nosotros, hay que reconocerlo, ¿no? Cuando estamos escuchando a nuestro jefe, estamos escuchando a otra persona, la mente a veces está en otras cosas. ¿Y qué dijo? ¿Cómo era? Y entonces, el buen comunicador, ¿sí?, lo que hace es repetir. Acuérdense, por tanto, esto, no se olviden esto, consideren esto. Repite unas 2, 3 veces de manera muy elegante, de manera muy cuidadosa, entendiendo que es bueno que los mensajes se digan 2 o 3 veces, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Esta es una muy buena disposición verbal. Por otro lado, si yo estoy escuchando lo que me dice la otra persona, yo puedo parafrasear. ¿Qué quiere decir eso? Don Juan o don Pedro, usted me está diciendo esto. Estoy entendiendo que las reuniones se van a hacer mensualmente o las reuniones ustedes van a poder organizar en el lugar, en la comunidad, o van a hacerlo de esta forma. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Sí. O me dirá, no, estamos diciendo una vez por mes. Fíjense, nos pasa también a nosotros, porque la persona dice una cosa y yo no lo estoy entendiendo bien o no capté, y si no reparo eso en ese momento, puede ser que yo me vaya con otra idea. Entonces ahí es muy importante el parafraseo. Estoy entendiendo por lo que usted me dice que a partir de ahora vamos a actuar así, así, así. Sí, así va a ser. Perfecto. A eso nos referimos con eso de parafrasear, de repetir, para que tanto para la otra persona como para nosotros eso quede muy claro. Y finalmente, un aspecto clave, lo hemos mencionado, pero hay que recalcarlo, tiene que ver con lo emocional. Y aquí hablamos de la empatía, porque se trata de ponerse en el lugar de la otra persona. Se trata de entender las emociones de la otra persona. Y por otro lado también yo como comunicador o yo como responsable que estoy hablando, ¿sí?, a la hora de escuchar, también necesito desactivar las emociones negativas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en ese momento yo he recibido una buena noticia, ¿sí?, y estoy eufórico, estoy alegre, y en ese momento una persona viene con un tema que es bastante delicado, pero yo mentalmente estoy con otra cosa, porque he escuchado algo bueno y estoy con una situación de alegría, de euforia. Entonces, si se da en ese momento la comunicación, ahí puede ser que quizá tome a la ligera lo que me dijo, porque yo tenía otra actitud, que esto, que el otro, estaba con otra emoción, alegría, euforia, porque escuché buena noticia. Sí, no te preocupes, eso lo vamos a resolver rápido. Y resulta que no. O el otro caso, cuando yo estoy molesto, estoy enojado, ¿sí?, y viene una persona con un tema delicado, un tema importante, pero yo estoy mentalmente en otra condición. Estoy molesto, estoy iracundo y no sé qué me ha dicho, pero ¿sabe qué? Que esto, que el otro. ¿Cuántas veces? Y nos ha pasado en la familia, con los chicos, ¿sí? Algo nos ha pasado, algo nos ha hecho enojar y los chicos vienen, papá, mamá, hice yo mi tarea, hice esto, no, pero ahora no me molestes. Claro, el muchacho no sabe que estamos pasando por una situación complicada. Estoy con una situación, con un estado mental inconveniente. No es el mejor momento. Entonces, ojo con esto. Es mejor desactivar esas emociones para poder, ¿sí?, captar bien. Muy bien, un momentito, sí, dejo de hacer algo, desactivo rápido, porque esto implica práctica. Sí, ahora sí, por favor. Y ya no estoy en esa situación. Hay un dicho, una expresión muy interesante de los psicólogos. Nunca tomes decisiones cuando estás con estas emociones fuertes. En otras palabras, nunca tomes una decisión cuando estás muy alegre, muy eufórico. ¿Podemos hacer esto? Sí, vamos, invirtamos en esto. Y después te arrepientes.
O cuando estás muy triste, cuando estás deprimido y ese rato quieres tomar una decisión, puede ser que después te arrepientas de esa decisión. Por eso ese consejo es muy interesante. Nunca tomes decisiones cuando estás con emociones fuertes, ¿sí? Por esa razón, a la hora de comunicarnos, necesitamos desactivar esas emociones. Para concluir esta parte, por supuesto, encontrar esa empatía con la otra persona. Ahora, hay dos tipos de empatía, la empatía cognitiva y la empatía afectiva. Bueno, ya lo sabemos, imagino que ustedes conocen el concepto de empatía. ¿Qué es la empatía? Empatía es colocarse en el lugar de la otra persona, es ponerse en los zapatos de la otra persona, o en la camisa o en el chaleco de la otra persona. Pero como digo, hay dos tipos de empatía, la empatía cognitiva y la empatía afectiva. ¿En qué consiste la empatía cognitiva? Uno dice, a ver, ¿por qué esta persona piensa así? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Tuvo malas experiencias en otras empresas, en otras situaciones? Tratar de ponerse en la cabeza de la otra persona. ¿Por qué dice esto? Empatía cognitiva. Y la otra empatía, la empatía afectiva. ¿Por qué siente esto? ¿Por qué tiene estas reacciones? Tratar de entender. Los neurocientíficos hablan de que los seres humanos tenemos las neuronas espejo, que consisten en justamente tratar de entender a la otra persona. Cuando logramos eso, la comunicación va a ser mucho más efectiva. Y los acuerdos que se logren, que se puedan realizar, por supuesto van a tener resultados muy positivos. Entonces, esta parte de las emociones hay que saber manejar, controlar, para beneficio de una muy buena relación entre las personas. Hoy, más que nunca, es necesario saber comunicarse adecuadamente. ¿Para qué? Para tener buenas relaciones laborales, buenas relaciones familiares, buenas relaciones entre padres e hijos. Claro, la vida es corta. Entonces, ¿cómo podemos estar con dificultades en un periodo tan estrecho cuando no sabemos manejar adecuadamente la comunicación? La recomendación, por supuesto, será aprender, desarrollar estas habilidades y, por supuesto, mejorar nuestra intervención.